Ahora voy a invitar al doctor Hilario Martínez Flores. Antes voy a hablar un poco de lo que es su reseña. Hilario Martínez Flores es tampiqueño de nacimiento, egresado de la carrera de Ingeniería Química por el Tecnológico de Ciudad Madero, con especialidad en Ingeniería Ambiental. Con más de 25 años de experiencia en áreas de seguridad, medio ambiente, calidad y relaciones públicas, con responsabilidades en el cumplimiento de programas de seguridad, higiene y prevención de la contaminación, así como la actualización de regulaciones gubernamentales para la implantación de sistemas de gestión, como lo es la norma ISO 9001, 14001, Industria Limpia, entre otras. Actualmente laborando para la empresa Chemours, planta Altamira, que antes era conocida como DuPont, como líder de programas de crecimiento crítico, comunicaciones, relaciones públicas y con la comunidad. También es catedrático del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y también de esta casa de estudios. Estudios de maestría y doctorado relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Ha sido presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y del Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Delegado de Delegación Tamaulipas. Miembro de la Red Iberoamericana del Medio Ambiente y actualmente vocal del Comité Científico de la ASEA. Bienvenido, doctor, con el tema Mercados de Carbono. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Aquí, apachur, derecha, avanza. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Es muy reconfortante escuchar lo que nuestro gobierno estatal está a punto de hacer o está haciendo. Y que bueno, va de la mano al gobierno tamaulipeco que siempre hemos conocido, ese espíritu de cambio, ¿no? Este estado que siempre está a la vanguardia, y me da muchísimo gusto que podamos tener además un egresado de esta universidad, que si bien es cierto no soy egresado de aquí, le tengo mucho cariño y mucho aprecio. La conozco desde que estaba en bachillerato, también alumno de Jaime, ¿no? Y también me mandaba aquí a la parte de investigación, y la verdad, esto de compartir la información para nosotros los que nacimos catedráticos, porque esto es una vocación, pues es muy importante. Entonces agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de poder compartir este tema, que si bien es cierto, es una forma de administrar la contaminación. También es importante que ustedes como futuros egresados entiendan que la sustentabilidad es una amalgama de posibles soluciones, no hay una sola solución. Por supuesto que todos nos encantaría que la educación ambiental fuera la panacea para que todos entendamos en dónde estamos parados. Sin embargo, yo tengo más de 45 y a los 18 pensábamos que eso nos iba a ayudar, y hoy estamos pensando lo mismo. Entonces creo que debemos de pensar de una forma diferente. No soltar la educación ambiental, por supuesto que no, pero no pensar que va a ser la solución, porque es una parte. La otra gran parte es la acción ambiental, es decir, ¿qué vamos a hacer con lo que hoy estamos aprendiendo, ¿no? ¿Me escuchan bien atrás? Bueno, no voy a entrar mucho a detalle para poder dar el tiempo que me marcaron, pero ustedes entienden perfectamente cuál es el efecto invernadero. Es un efecto físico-químico, es decir, hay acciones que lo crean y que puede ser natural, pero que en los últimos tiempos ha sido antropogénico, es decir, generado no por el ser humano, sino por las actividades que hace el ser humano. O sea, no hay nadie que estemos en este recinto que no seamos parte del problema del cambio climático. Entonces, el efecto invernadero es provocado principalmente por gases que hacen un reflejo a la atmósfera y que hace que tengamos un efecto de incremento en la temperatura media global de nuestro planeta. Esto
probablemente no sea nuevo, pero seguro estoy que lo tenemos que solucionar nosotros. Una forma de solucionarlo, es justo administrar los efectos antropogénicos, y un efecto tiene una causa, y entonces debemos de ser muy autocríticos y entender cuál es la causa, ¿no? Hablábamos de la energía, hoy hablábamos que tenemos una cuenca de Burgos con un potencial enorme, y no es de extrañarse porque todos los días en nuestra zona, en la refinería, pues tenemos la necesidad de combustionar el gas para que pueda haber un flujo normal de la energía en la zona, ¿no? Entonces, la energía que estamos usando hoy aquí para poder tener esta conferencia, pues es parte de la causa. Por supuesto, el uso de los vehículos, por supuesto, la confección de nuestra ropa, por supuesto, nuestra alimentación, ¿no? Que cada vez es más difícil la producción de nuestros alimentos, pues generan gases como el CO2 principalmente, y gases que pueden ser matemáticamente convertidos a CO2, no químicamente, pero sí matemáticamente, y que nos dan los gases de efecto invernadero. Desde el punto de vista de sistemas de gestión ambiental, tenemos dos formas de emitirlos: la emisión directa y la emisión indirecta. La emisión directa tiene que ver con justo el estar quemando un combustible en ese momento, y la emisión indirecta es aquellas actividades relacionadas con la directa. ¿Sale? Muy bien. Un poco de ley, porque esto es así, ¿no? Hablábamos que para poder solucionar el mundo tenemos que verlo desde muchas aristas. Nosotros tenemos una Ley General de Cambio Climático que fue emitida en el 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación, con una reforma en el 2018. Y el objetivo de esa ley es regular las emisiones. Regular las emisiones no es nuevo. Hemos regulado las emisiones los últimos 15 años. Sin embargo, esas emisiones publicadas justamente en esta ley tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Si bien es cierto que tenemos muchas regulaciones, justo lo que destaca la ley del 2018 es la incorporación de metas y conceptos específicos para la regulación de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo traducimos esto? Si nos vienen a decir, es cierto, acabo de ir a Monterrey el lunes y están bien bonitos los campos eólicos, ¿no? Y hay aire para aventar para arriba, pareciera que no. Y nos vienen a decir que esa es parte de la solución. Entonces, ¿por qué debemos de preocuparnos por las emisiones de carbono? Pues debemos preocuparnos por las emisiones de carbono porque todavía nos falta tiempo. Agenda 2030 ya está 3 años. O sea, Agenda 2030, vamos a llegar a 2028 y seguramente vamos a tener una modificación. Y cuando dicen es que ¿para qué modifica los objetivos? Pues es como cuando yo me pongo a dieta en enero. Ya por marzo estoy pensando que a lo mejor ¿no? Y ya en septiembre digo, sí, pero pues después. Entonces, 2030 nos está pasando lo mismo. No vamos a llegar con los objetivos. Y los objetivos no solamente son de medio ambiente, son del desarrollo social y son del desarrollo económico. Una meta muy importante y que estoy muy seguro que la universidad está trabajando mucho es la igualdad en mujeres y hombres, por ejemplo, en la relación de ciencias, matemáticas, ingeniería, ¿no? Creo que en este foro lo estamos logrando, ¿no? Hay que ponernos palomita, porque esta es una ponencia relacionada con STEM y hay muchas mujeres aquí. Entonces, quiero que entiendan que 2030 no solamente es energía, no solamente es medio ambiente, sino el desarrollo social, económico, y con elementos tan básicos como la educación, la pobreza, la alimentación, el derecho al agua y por supuesto la libertad, ¿no? Entonces, regresando al tema, porque luego como que agarro monte, ¿no? Lo más importante de esta ley es algo bien importante,
que no solamente nos da la oportunidad de regular las emisiones de carbono como las veníamos haciendo históricamente. Es decir, yo hago un consumo de combustible, posteriormente hago una combustión para hacer un bien o un servicio y hago una emisión y la reporto. Eso lo veníamos haciendo. Esta ley nos permite tener normas complementarias que incluso nos puede dar impuestos especiales para emisiones, que justo tocamos el tema, pero Tamaulipas acaba de derogar el impuesto que había solicitado que se pagara por la emisión de carbono. Ya la historia nos dirá si es bueno o no. Y en materia energética, pues nos da una oportunidad de transicionar a energías más sustentables. Es decir, nos da un tiempo para ir solucionando y limpiando la casa para que podamos llegar a las energías absolutamente verdes, aunque pareciera que sea una panacea. Estoy seguro que tenemos que llegar allá. Esto es también un poco de contexto. Lo que es el RENE es donde se va toda la información de emisiones que se genera en este país. O sea, si hoy quieren saber cuál es la cantidad de dióxido de azufre que se emitió durante el 2020, hay que ir al RENE. Si hoy quieren saber cuáles son los principales emisores, hay que ir ahí. Es decir, esto también es educación ambiental. Y es educación ambiental para ustedes, los que están estudiando una ingeniería, licenciatura relacionada, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, y no es por demeritar la educación ambiental que a veces hacemos. O sea, vamos y les enseñamos a los niños cómo reciclar. Eso es bien importante. Pero enseñémonos como ingenieros, como licenciados, cómo trabajar, no sé, una bomba para hacer hidroponía, que la estábamos revisando hace ratito con la colega, ¿no? O sea, necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos ser ingenieros, licenciados, geólogos, mecánicos, electricistas y hacer nuestra parte, porque ya alguien hará educación ambiental básica. Si además de hacer nuestra parte podemos ir como voluntarios a hacer educación ambiental básica, bienvenidos. Nos vamos juntos, yo también voy. Bien, rapidito, estos son datos duros. En México en el 2015, porque sí tenemos un retraso de información, México emitió 683 millones de toneladas de dióxido de carbono. O sea, es un mundo de dióxido de carbono. Inventamos un instrumento que nos permite conocer las emisiones de nuestro país que se originan en todo el país, ¿no? Y tenemos zonas críticas y por supuesto que tiene que estar muy ligado a los sistemas de producción convencionales como lo conocemos. O sea, ¿de dónde está saliendo alguna maceta o alguna planta que no es natural? Bueno, pues está saliendo de las empresas que tienen que hacerlo porque nosotros lo estamos demandando, ¿no? El gas más relevante que se emite en nuestro país es el dióxido de carbono, con un 71% de emisiones, seguido por el metano con un 21%, pero el metano tiene la particularidad que en su segregación fotovoltaica se hace 4 veces. Es decir, que ese 21 se puede hacer 80. ¿Vale? Entonces, es bien importante. ¿Y dónde se produce mucho metano? Pues se produce mucho metano, por ejemplo, en las granjas para producir carne, ¿no? Las vaquitas, porque así son sus sistemas digestivos, los biólogos saben mejor que yo, que bueno, ahí hay una gran producción. ¿Dónde podríamos seguir produciendo metano o se produce de manera muy natural? Pues, ¿dónde creen? En nuestras propias lagunas cercanas. Cuando pasan a un proceso de eutroficación, que es, lo voy a decir coloquialmente, como echarse a perder, ¿no? Hay una producción a través de una ruta metabólica que produce metano. Entonces no tenemos que ir y ver una empresa petroquímica haciendo eso, no, lo hacemos nosotros mismos. O sea, nosotros, nuestra propia vida nos hace que lleguemos a hacer eso, ¿no? ¿Cuántas plantas de tratamiento de agua tenemos en la zona? Ingenieros ambientales, ¿cuántas? Una. Significa entonces que más del 75% de nuestras heces y de nuestros efluentes pues terminan en nuestros cuerpos de agua y ahí se hace un círculo. ¿Vale? Muy bien.
Esto es una gráfica muy bonita que está en la presentación, está disponible para ustedes, pero aquí más o menos nos dice cuáles son los sectores o subsectores que generan los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Que estamos hablando del dióxido de carbono, del metano. Ustedes pueden ver que la industria del transporte genera 25.1%, es decir, no son las grandes empresas, no porque yo trabaje ahora en una de ellas, la estoy defendiendo, pero aquí están los datos. ¿Y quiénes usamos el transporte? Todos y cada uno de nosotros, ¿sale? Bien, ¿qué es un sistema de comercio de emisiones? Estoy teniendo miedo de esos 5 minutos porque, ¿no? ¿Todavía? Bueno, usted me avisa. Un sistema de comercio de emisiones es justo una gestión de algo que está sucediendo ahorita, que es nuestras emisiones. ¿Cómo lo voy a gestionar? O sea, ¿cómo lo voy a hacer que se haga mejor? Porque debo de seguir haciendo la emisión. Sí. ¿Tienes que hacer un programa de reducción? Sí. ¿Tienes que portarte bien? Sí, pero dime qué hago ahorita, porque ahorita lo estoy haciendo, ¿sale? Entonces la primera puede ser a través de impuestos al carbono, que eso es muy rápido, pero a veces muy injusto. ¿Por qué? ¿Quiénes van a pagar impuestos? Todos aquellos que rebasen cierta cantidad de emisión al año. Ok, que paguen, ¿no? Hay un eslogan de un partido político, el que contamina paga. Pero son 15. Y los 2.550 que emiten menor de esa cantidad no van a pagar, porque la ley no lo dice que lo paguen. Entonces, ahí es donde se vuelve la injusticia y ahí es donde no se vuelve sustentable, ¿no? Es fácil de hacerlo, sí, cobra y contamina paga. Lo hacemos en la norma 001 para las descargas de aguas residuales. Si estás arriba del límite, tienes que pagar un derecho, ¿no? Igual podemos tenerlo para emisiones. El otro es los fondos climáticos, es decir, como si fuera una tanda, ¿no? Nosotros vamos a ir colectando los montos excedentes de CO2, después los ponemos a disposición para que compren esas emisiones quienes tienen un margen de emisión más abajo del que otra empresa pueda tener, ¿sale? Y el sistema de comercio de carbono, que es el que justo voy a terminar hablando yo. Un sistema de comercio de emisiones es un instrumento que tiene que ver justo con ofrecer el carbono como si fuera un producto. Es decir, yo tengo una emisión de 1000 toneladas por año, puedo tratar 550, el resto las pongo disponible. A mí me hace falta para llegar a mi límite porque yo estoy en 450, yo las compro y en lugar de pagar impuestos, pago ese derecho de emisión. Funciona perfectamente bien en otros países, a diferencia del impuesto, que los impuestos a veces no son tan transparentes en países en vías de desarrollo como el nuestro. Un sistema de comercio primero está topado, es decir, tiene un tope de operatividad y todo lo que se logre captar monetariamente hablando tiene que ir con programas de reducción que vayan encaminadas a la disminución del CO2. O sea, está específico, está etiquetado, ¿no? Eso sucede mucho y creo que debemos de aprender de eso. Cuando nosotros tenemos un río y tenemos aprovechamiento de ese río y el impuesto se desaparece cuando podríamos tener sistemas hidráulicos de contención y no deberíamos tener en la zona sur los estiajes tan prolongados que tenemos, ¿no? Que vamos a tener seguramente, ojalá, pero seguramente vamos a tener en mayo otra vez batallando con el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese derecho que se cobra para el agua no está dirigido a la Comisión Nacional del Agua y por lo tanto la Comisión Nacional del Agua no tiene dinero para solucionar los problemas que tiene que solucionar. Este fondo está dirigido, esa es la ventaja, ¿sale? A partir de otros ejemplos internacionales tenemos, por ejemplo, implementados en estos países, voy a ir rápido, pero si nosotros vemos países totalmente industrializados como Canadá, como Asia, bueno, no países, son zonas como Asia, y obviamente que están programados para entrar, al menos debió de haber entrado en 2022, y todavía estamos en fase experimental o fase de prueba
que ya estamos en 2023, nada más que todavía no nos enteramos algunos. Y está México, Nueva Escocia, Taiwán, Ucrania y Virginia. Y bueno, porque es bien importante que, por ejemplo, en estados de Estados Unidos que tienen una regulación que permite independientemente entrar, no tanto como país, sino como estado, lo pueden hacer, ¿no? Los Ángeles, por ejemplo, ya lo hace y tiene una gran administración de bonos de carbono y compite muchísimo con países incluso como Canadá, ¿vale? Bueno, si bien es cierto que nace de la ley, lo más importante es disminuir esos 600 y pico de toneladas al año, y ese es el objetivo de los mercados de carbono. ¿Cómo funciona? A través de una empresa que es la regulada, que en este caso es quien emite, la autoridad, que es la que pone los límites de emisión y asigna los créditos, y una entidad de proyectos o un agente tercero que nos va a ayudar a entender cómo ese dinero lo puedes usar para tus mismas empresas puestas incluso en otros países. Entonces son tres los que trabajan en un sistema de comercio de emisiones. La autoridad en este caso, que es Semarnat, está ahorita, 2023, asignando los derechos de emisión. Los derechos de emisión son tus bonos necesarios, tus bonos suficientes para poder entrar al mercado. Es decir, yo empresa tengo bonos diferentes a empresa B y empresa C, y esos están de acuerdo a ciertos parámetros. Si nosotros queremos entrar al sistema de comercio de emisiones, obviamente debe de haber todo un análisis de tus emisiones que pueden salir del RENE incluso, o pueden salir de una participación directa. Y hay formas de medirlo, y me voy a ir un poquito rápido para que podamos aquí, rapidito, no es muy difícil. Si nosotros no tenemos un sistema de medición, porque no todos los gases de efecto invernadero que van a participar en este comercio los medimos en las operaciones normales, es importante que podamos hacer un cálculo de estas emisiones, y es un cálculo muy a grosso modo de balance de materiales. Es decir, tú tienes una entrada, tienes un consumo, tienes una salida, y entonces le dices a la autoridad: sabes que ya hice mi balance completo y yo tengo estos, los pongo a disposición. Ok, aquí te van 2 millones de pesos para que puedas trabajar con esos bonos, ¿no? Y bueno, puede ser una asignación gratuita, justo lo que acabo de explicar, yéndonos al grandfathering, que es una historia de historia, contar una historia sobre tu desempeño ambiental, o directamente a través de una medición o cálculo de un tercero, que en México todavía no tenemos los terceros acreditados por la entidad mexicana de acreditación para la generación de estos reportes. Estamos atrasados en eso, entonces todos nos vamos a ir con grandfathering, ¿no? Muy bien. Obviamente que tú, si tienes un límite de emisión, eso es lo que tú vas a tener como tope para poder mercadear el resto. Yo tengo 1000 como límite de emisión y tengo 300 excedentes, entonces los pongo a disposición y me los puedo vender o los puedo comprar, ¿sale? Muy bien, rápido, recapitulando. Debo de aclarar, ya sé que me va a estar 30 segundos que no son necesarios, pero debo de aclarar que después de la pandemia, esta es la primera vez que salgo en vivo a dar una plática. Les he dado varias, pero en Zoom, entonces me da mucho gusto. Pero los que sabemos de plática sabemos que no traemos 4 horas por primera vez, entonces ofrezco una disculpa porque me tardé de más. Recapitulando, el sistema de comercio de emisiones es un instrumento de mercado para reducir el efecto invernadero. Ese debe ser siempre el objetivo. Un mercado donde oferto lo que estoy emitiendo, cuyo objetivo es reducir. Y puedes preguntar, ¿pero por qué reducirlo si vas a seguirlo emitiendo? Reducirlo porque seguramente hay otra empresa con mejor tecnología que produce algo diferente a lo tuyo, que va a poder administrar eso que tú estás emitiendo de más. Entonces, en un balance global, vamos a reducirlo.
¿Eso es hacer trampa? No, es hacer una administración de las emisiones ordenadas, porque podemos hacer desordenadas, ¿sale? El sector cubierto principalmente es el sector de energía e industria, porque justo son los sectores que más están contribuyendo, y además porque el comercio de transporte tiene 1002 cabezas y es muy difícil meternos en orden. El programa debió de haber comenzado en enero 2020 y la fase operativa debió haber empezado 2023. No ha comenzado oficialmente. Ya todos estamos listos y preparados, pero no ha habido la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en donde dice ya se acabó la fase de prueba y estamos entrando a fase operativa. Estamos esperando todos que haya esa. Las emisiones deben verificarse y reportarse anualmente a más tardar el 30 de junio. Esto es parte de lo que hacemos en la célula de operaciones anuales, que seguramente habrán escuchado de eso. En caso de no cumplir con la entrega de derechos de emisiones, se sancionará con no poder utilizar los derechos de emisiones, excedentes para transacciones futuras y pues un descuento de 2 derechos de emisiones. Es como cuando tú pides un crédito y no pagas a tiempo, pues te mandan al buró, ya no te prestan, ¿no? Y todavía te andan cobrando en Facebook, ¿no? Más o menos así va a pasar. Y bueno, es el único instrumento existente que interactúa entre la Semarnat, la CER y las comisiones de cambio climático que pueden existir en los estados. Los datos de emisión de calidad son críticos para el éxito de un sistema de comercio de emisiones, es decir, necesitamos realmente tener claro en blanco y negro los números que estamos haciendo las emisiones. El plan de monitoreo es voluntario, sin embargo, yo sé que no me van a escuchar, pero yo recomiendo que se haga obligatorio, porque muchas veces puede haber errores involuntarios y eso pues no hace que un programa sea más eficaz, ¿no? Y eso, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? Para que se acerque la compañera Leslie. Gracias. Allá. Hola. Hola, buenas tardes. Tengo una pequeña pregunta primero, y es si este sistema busca reducir las emisiones o solo llevar un control. No, reducirlas. Ah. Control ya lo llevamos a través de 2 instrumentos. 3 instrumentos. Número 1, el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas. Ese es el número 1 y está desde que las normas se emitieron después del 88 de la ley, ¿no? Ese es el primero. El segundo es a través de la cédula de operaciones anuales, que es un instrumento que cuando necesiten que alguien les explique perfectamente bien, está mi compañera y amiga Elsa Garza, también egresada de aquí. Es un instrumento en donde todos esos reportes se reportan y se hacen públicos. Eso es control. Y este tercero, lo que viene es hacer realmente una reducción. Ok, y para buscar esta reducción, me preguntaba si el objetivo de este sistema es que las empresas busquen reducir sus emisiones para obtener un incentivo económico, o que la autoridad va a ir reduciendo los límites de cada empresa con el tiempo. Las dos cosas. En la primera fase es justo eso, que tú sepas qué es lo que estás emitiendo y bajo ese programa tú puedas hacer reducciones, ¿no? Y la segunda es que la misma autoridad vaya haciendo las reducciones matemáticamente, es decir, tú tienes 1000, pero para el 2026 nada más vas a tener 800. Entonces, tienes que reducirlo a fuerza. Gracias. Sí. Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quiero saber cómo pueden los mercados de carbono fomentar la innovación y el desarrollo de tecnologías más limpias y sostenibles. Justo como lo acabamos de decir, vamos a ir forzando a que, por ejemplo, si para producir un plástico, que aquí no hay nada de plástico, para producir un plástico hay un proceso, ¿estamos de acuerdo? Y para producir ese plástico se necesita energía. Y si te dicen que mañana ya no vas a poder producirlo con esa misma energía, porque entonces el plástico se vuelve 2 veces caro, tú tienes que buscar alguna forma diferente de producir ese plástico
con menos energía, con menos materia prima o cambiando algunos de los elementos de la materia prima. ¿Sale? Podemos hablar de cambiar, es innovación. Podemos hablar de la tecnología, algo tan sencillo como, por ejemplo, tenemos un equipo que hace una extrusión, que es como hacer churritos, y para hacer churritos se necesita mucha potencia, mucha presión, y resulta que pues no tienes que hacer los churritos, a lo mejor el cliente los pide en hojuelas o los pide a lo mejor en barra. Estoy hablando puras tonterías, ¿no? Esa es la innovación. O sea, realmente necesitamos buscar cuál es el proceso y cambiar, pero ya no lo haces, o sea, eso deberíamos hacerlo normalmente, ¿no? Eso es un sistema de mejora continua, una teoría de Deming, etcétera, etcétera. Pero ahora lo vas a hacer porque estás presionado, porque ya no vas a obtener el permiso de emitir lo que emitías normalmente. Entonces vas a tener doble presión. Una costos, una triple, una costos, las emisiones y tu jefe que quiere que hagas en innovación. ¿Sale? Gracias. ¿Sí? Creo que ya se acabó el tiempo. ¿Alguien más? ¿Ya? Ok. Bueno, una última pregunta, el caballero del fondo. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doctor Hilario, quisiera preguntarle, ¿usted sabe a qué se debe la demora de que entre en vigor este sistema aquí en México? Sí, por varias razones. Una de ellas es que las empresas han de alguna forma frenado que se publique porque no ha quedado claro el método de medición. Si a mí me dicen, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, si a mí me dicen ¿cuánto mides? Yo te voy a decir, pues depende, ¿no? O sea, yo de alto, de ancho menos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Si tú no dejas claro tu método de medición, algo que estoy produciendo en China con un método de medición clarísimo es 2, pero como en México no ha quedado claro el método de medición, puede ser 2.4 o 2.5, y ese 0.4 y 0.5 es una merma para la empresa que está puesta en México. Entonces, por eso ha sido muchísimo frenarlo, y no voluntaria, o sea, no porque no se quiera implementar, sino porque no ha habido suficiente, creo yo, voluntad política para que se implemente bien el programa de medición. Pero ya todavía asociaciones como la NIC, que engloba a las industrias químicas de todo el país, la semana pasada hubo un statement de decir, nosotros propusimos este método de medición, es totalmente a prueba de quien quieran, es un benchmarking con cualquier empresa a nivel internacional, estamos confiados, por favor acéptalo. Y creo que eso es lo que va a funcionar, que le demos sugerencias a la autoridad para que entonces ya emita los métodos y las asignaciones directas. Muy bien, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ahora procedemos. Doctor, ¿sería usted? Sí. Voy a continuar con el respectivo entrega de reconocimiento por parte del director de área. Gracias. Voy a permitirme leer la constancia, perdón. La Universidad del Noreste, en el área de Ingeniería y Ciencias Químicas, otorga la presente constancia al doctor Hilario Martínez Flores por su brillante participación como ponente en el 18º Foro Ambiental por el cuidado del medio ambiente en todas sus formas, con el tema Mercados de Carbono, Tampico, Tamaulipas, el 22 de febrero del 2023. Firma un servidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.